Saludo. En estos momentos yo, Ana Isabel Aguirre, cursante del doctorado en Derecho Internacional, voy a realizar un breve análisis sobre el avance de la tesis doctoral. Dicho tema que estoy tratando tiene que ver con derechos humanos en los desplazamientos forzosos migratorios desde una perspectiva del construccionismo social en la práctica experiencial. Es importante entonces a toda esta acatar ese importante proceso, ese abordaje inicial que estoy llevando a cabo con esa realidad estudiar enfocado, por supuesto, en los derechos humanos. ¿Qué está ocurriendo en ese desplazamiento forzoso migratorio? ¿Por qué ocurren hechos que de una manera u otra debemos conocer para enfatizar y ir en este campo del conocimiento, indagar? Por supuesto, ver cómo, si son protegidos, en ese caso en Venezuela, con la gente que se va fuera del país, se han sido protegidos, se cumplen con los convenios. Hay en esa parte las acciones humanas para ellos ser aceptados en otros países. Muchos lineamientos que están en la estructura, que van a estar porque hay comisionados encargados como el ANTUR, que es refugio de los refugiados, así como la organización de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, puedan trabajar con estas acciones migratorias. Dentro del tema estudiar se ha hecho el transcurso y colocar una estructura del cual voy a ir vaciando todas las informaciones a través de los actores sociales, que son los primeros entes principales en esta investigación. Ellos son los que le dan vida a este proceso. Ese construccionismo social va a ser una estructura que está pasando con lo que se vive en la realidad con las teorías sustentadas de Hergen, que va a especificar cómo se debe llevar esos desplazamientos forzosos, cuáles son esos derechos humanos, y se va a aplicar con esa estructura. En esa práctica experiencial, como lo dije, lo que es la práctica de la experiencia, pues experiencial, qué es lo que está pasando, esos derechos humanos vividos por personas que se fueron de Venezuela y van a ser también precursores como actores sociales para la opinión, llevando en sí como fundamento principal y sustentado con los autores en esas acciones de los abordajes ontológicos epistemológicos. Estaremos abordando lo que tiene que ver a Habermas, Peter, Berger, Stoneman, Lukács, e igual como la construcción social de esa realidad con Vygotsky, Kerner, Hergen dentro de este proceso, sin obviar que el base del conocimiento es el producto de lo que hace el individuo y la parte grupal, porque es colaborativa, ve lo que hay allí, que están hacia la cotidianidad, que es lo que se ha vivido, las configuraciones y condiciones históricas y sociales para plasmar una realidad existente en Venezuela, con las naciones, con las fuerzas internacionales, con lo que es los derechos internacionales, unas orientaciones sustentadas con este autor que está allí, como es Kerge, que nos va a dar esas acciones reflexivas de la sociedad humana conjuntamente con la estructura, ya que el trabajo es una investigación de paradigma, transformación sociocrítica, y es una metodología con enfoque cualitativo y método de investigación-acción IAP, investigación-acción participante, con varias etapas que van a estar estructuradas y plasmadas con Kurt Leswin y Far Borgan, sustentado con Miguel, quien van a dar las bases para todas esas realidades y sustentarlo cuando vengan los procesos de focalización, cuando se apliquen los talleres y muchas acciones que van a estar para ver la realidad, para que se observe que se ha trabajado en el campo, se está trabajando con esas acciones sociales, sin olvidar, por supuesto, sin obviar lo que es la concepción epistemológica y bioética, que estará transformado, como lo dije ahorita, esas vidas sociales, esas políticas basadas en los derechos, las experiencias, la parte generadora de las ordenanzas jurídicas en Venezuela, conjuntamente con los tratados y los convenios internacionales como el Viena, así como la construcción de la parte de los comisionados, como lo dije, Antur y todo eso que mencioné. Los actores sociales, va a estar también los abogados de la UNIYES, unos 3 abogados, los que son los coordinadores de la Defensoría del Pueblo en el estado Cogé de la comunidad, varios que vivieron la experiencia para hacer los focus de talleres, estar conviviendo con esas personas y ver toda esa fase que debemos nosotros entender, debe llevarse para poder entonces irnos hacia esa teoría que se une con el construccionismo social de Hergen. Como propósito es importante señalar que vamos a estar enfocados, ya lo tengo propositivos, pues, como diagnosticar los actores sociales de los derechos humanos en el desplazamiento forzoso migratorio, el sistema de perspectiva que hay, sistematizar pues las perspectivas del construccionismo social,
del desplazamiento migratorio, así como la concienciar lo que tiene que ver la práctica experiencial sobre esos derechos humanos en los desplazamientos forzosos migratorios con el construccionismo social, cuál es la practicidad que hay ahí unida en esa acción, para generar entonces sí, a través de todas las acciones que se va a enfocar, los talleres y todo ese plan de acción vivido con las realidades, con enfrentando el campo en la observación directa, esos desplazamientos forzosos que hay, pues, y que hace construccionismo social enfocado en esa visión para generar esa teoría que nos va a llevar a entender y comprender que el ser humano tiene derecho a la vida y que podemos vivir y que los derechos y las fuerzas internacionales, lo que llamamos derechos internacionales, deben ser constantes de estar ahí. Abordando, por supuesto, sin obviarnos lo que tiene que es esa apología que está sustentando el trabajo, en esa parte de trascendencia 1, como son los ámbitos del ser humano que sustenta allí, como los derechos humanos, la parte de la institucional de los derechos internacionales en la sociedad, en la construcción del campo científico, la transformación de realidad y sustentado en la línea 5, que es la historia, la regulación, esos derechos internacionales que son las organizaciones internacionales vinculadas con los derechos humanos y esos procesos migratorios internacionales. Eso está en la línea 5 y que sustenta todo lo que hemos hablado como proceso en esta trascendencia 1, sin obviarnos, por supuesto, que todo va a la par de ir viendo y profundizando qué es lo que hay en el contexto, qué es lo que se vive, para poder de allí nacer y hacer cumplir los propositivos que están dados, que sé que se van a cumplir, y ir enfatizando. Esta es la parte 1, para luego entrar a esos referentes, a lo que llamamos a la historia del arte, y concatenar con esos referentes, con esos trabajos investigativos ya relacionados, artículos científicos, todo para apoyar y llevándolos a todas esas bases legales, luego las partes metodológicas, luego las acciones a través de los actores sociales que se va a enfatizar en lo que les dije allí y concatenar con ese, generar esas reflexiones. Eso es lo que se busca con esta tesis, que sé que va a ser de bastante ámbito, por supuesto unido y orientado con la doctora Carmen Pinto, que vamos a estar en ese énfasis. Esa es la interpretación que tengo en este momento con este trabajo, esperando entonces que podamos llevar a cabo todo. Amén, así será.